A ver, les voy a explicar el método. Vamos a iniciar con lo que es las defensas de su investigación. Después vamos a entrar a lo que es su evaluación parcial. La anterior no habíamos dado, a última hora también se me fue. Entonces, como ya lo tengo en la evaluación parcial en el enlace, solo realizan, son 15 preguntitas, y ya posterior hacemos lo que es la última lección y aclaramos algunas dudas en cuestión de los trabajos, a quienes les falta, cómo poder recuperar la nota y coordinamos para lo que es la última clase que viene siendo el próximo sábado, ¿ya? Entonces entramos a la defensa. Voy a pedir por favor que inicie en esta oportunidad nuestro hermano Luis Fernando. Hermano Luis Fernando, por favor. Amén, hermana. Adelante. Bien, buenas tardes, hermanos. Bien, acerca sobre la historia, sobre el canon de la Biblia. Bien, el canon de la Biblia no es un conjunto de libros que aparecieron de una forma rápida o instantánea, sino que es el resultado de un proceso histórico, que es un poco largo y complejo. Este proceso involucra a diversas comunidades religiosas, tanto judías como cristianas, que buscan o buscaron discernir los cuales escritos poseían autoridad divina y deberían ser considerados sagrados. En esta parte podemos identificar lo que es el canon hebreo, también es conocido como el Tanaj. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de su origen y su consolidación. El Tanaj o la Biblia hebrea se compone en tres partes. Uno que es el Torá, que es la parte de la ley, ¿ya? El Nevilim, lo que son los profetas, y el Ketuvim, los escritos. Cada parte de estos, de estos libros tiene su propia historia de desarrollo. Por ejemplo, el Torá o como conocemos el Pentateuco, se considera la parte más antigua y fundamental, que está atribuida a lo que es tradicionalmente a Moisés. Su autoridad fue establecida desde la época muy temprana. El Nevilim incluye libros proféticos que narran la historia de Israel y transmiten los mensajes divinos. Esta su recopilación y aceptación se extendió a lo largo de varios siglos. El Ketuvim son una colección diversa de escritos poéticos e históricos. En este canon fue objeto de debate durante mucho tiempo. También podemos hablar acerca de lo que es el canon cristiano en la diversidad y su desarrollo. El canon cristiano heredó del Antiguo Testamento del judaísmo, pero surgieron diferentes en cuanto a inclusión de ciertos libros. Ahí podemos empezar a hablar de la Septuaginta. Este escrito es una traducción hebrea del Tanaj, como habíamos dicho que es el Pentateuco. Incluía los libros deuterocanónicos o los apócrifos, como hemos ido avanzando, que fueron aceptados por la iglesia tanto católica y la ortodoxa, pero fueron rechazados por algunos protestantes. Bien, en la formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso complejo, marcado por debates sobre la autoría, la autenticidad y la ortodoxia de diversos escritos. Bien, también podemos hablar acerca de los momentos cruciales y las controversias justamente de esta historia. La Reforma Protestante del siglo XVI revivió un debate sobre el canon, con Martín Lutero y otros reformadores cuestionando la autoridad de los libros deuterocanónicos. Eso es en cuestión de la historia. También podemos ver que el Concilio de Trento en 1546 después de Cristo reafirmó el canon católico, incluyendo los deuterocanónicos, como respuesta a los desafíos protestantes. Esta diversidad de los cánones refleja las diferentes tradiciones teológicas y las decisiones históricas de las comunidades judías y cristianas.
Bien, podemos decir entonces que el canon de la Biblia es un testimonio de la fe y la tradición de las comunidades judías y cristianas a lo largo de la historia. En su formación nos refleja la interacción entre la fe, lo que es la política y la cultura. La diversidad de los cánones subraya la importancia de comprender un contexto histórico y teológico en el que se desarrolló una tradición religiosa. El estudio del canon, hermanos, nos permite lo que es apreciar la complejidad y la riqueza de la Biblia, así como su significado perdurable para millones de personas que estamos en este mundo. Eso sería en cuanto a lo que es la historia del canon, hermana. Ha trascendido por por mucho tiempo, por siglos. Y bueno, pues en conclusión, hoy en día tenemos lo que son las Sagradas Escrituras, hermano. Eso sería, hermana. No sé si alguna consulta. Bien, bien, hermano. Eh, bueno, más que todo, más que consultas más profundas, la siguiente interrogante, ¿no? Preguntarle qué papel ha jugado lo que es el Concilio de Jamnia en lo que es la consolidación del canon hebreo y por qué se puede considerar que hoy en día es un tema de debate. Ah, perdón, olvidé olvidé editar mi micrófono, estaba hablando solito, hermanos. A ver, lo que decía, ¿cuál era, hermana, su pregunta? Del La concilio, pregunta ¿no? es De Jamia. el Concilio de Jamnia, exacto. Ah, sí, el concilio de Jamia. Bien, el concilio de Jamia es un punto de referencia clave en la consolidación del canon hebreo, hermana. Es una referencia, aunque la evidencia de su papel exacto solamente ha sido un objeto del debate académico, pero se le puede considerar como un punto de referencia importante. Ya, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú que ha influido lo que es la reforma protestante en cuestión del debate de los libros deuterocanónicos y la definición del canon cristiano? Repito la pregunta. ¿Cómo influyó la reforma protestante en el debate sobre los libros deuterocanónicos y la definición del canon cristiano? Ya, lo que ha influido es la reavivación en el debate sobre el canon, esto con Martín Lutero y los reformadores. En realidad, esto ha sido más ha sido un cuestionamiento de la autoridad acerca de los libros, eh, porque había ciertas cosas que no, como hemos ido avanzando, ¿no? No cuadraban, lo voy a decir en mis palabras, no cuadraban. Había ciertas cosas que no venían del Señor. Entonces, estas cosas han reavivado ese debate, como hemos aprendido, ¿no? En las clases, justamente de todo eso, hermana. Ya, muy bien. Perfecto, hermano, gracias. Vamos a continuar con el siguiente. Vámonos con el hermano Carlos Quispe. Hermano Carlos, adelante. Ya, van a disculpar, estoy súper resfriado, espero que me escuchen. Ya, Sí, se escucha, se escucha. sí, estoy afónico. Viene con la historia de la Biblia y el canon, ¿verdad? La tarea de investigación. Ahora bien, empezando por la historia de la Biblia, eh, bueno, yo lo he dividido en dos partes. Lo que viene a ser la historia de la Biblia y sus aspectos generales.
Ya, perdón. En el proceso histórico lo he derivado, por ejemplo, por, bueno, el proceso histórico de la Biblia. A ver, voy a dar lectura al texto. El nombre que más se usa para designar la Biblia, para designar la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia no vendría a ser un solo libro, sino más bien un compendio de libros, ¿no? Ahora bien, viene a ser, por ejemplo, lo que llevamos en clase, de lo que es la Biblia, deriva del vocablo griego Biblia, que es plural. Después vendría a ser la procedencia del vocablo griego Biblia deriva de posibles, deriva posiblemente de libros. En el siglo I de la Biblia se escribía sobre los papiros, indica. Después viene a ser, empezan por generalidades, ¿no? Nuestra Biblia es un conjunto, nuestra Biblia en su conjunto agrupa a 66 libros, escritos en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Ya. Y en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrito por unos 40 autores y vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1600 años. Después vamos por, déjenme ver. Ya, después tengo un cuadro de, por ejemplo, ya, una de las características que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es, en el principio no existía división entre capítulos y versículos, tampoco existía las comas y los puntos y en cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de la gramática surgieron en la época del Renacimiento durante los siglos 15, 16 a.C., dice. En los manuscritos hebreos, en los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en la Biblia cristiana. Después vamos por, ya, la supervivencia. La Biblia esperó no solo perdón, la Biblia ay, estoy contradiciendo, disculpan. Ya, la autenticidad en su inspiración. Existe hoy en día diferentes hipótesis sobre la autenticidad de la inspiración de la Biblia, entre las cuales nos ocuparemos de las dos de ellas, dice. Una es lo que creemos los cristianos, dos, lo que creen los liberales. La creencia de los cristianos. Los cristianos nos añadimos a las creencias de la tradición de los judíos piadosos. Han creído en los libros del Antiguo Testamento. Han sido inspirados por Dios. Eso indica en 2 Timoteo 3, 16, después 1 Pedro 1, 21. Los escritos por Moisés y los profetas, creemos en estos libros. Después, vamos por las creencias de los no liberales. Bueno, esto todo lo que implica lo que es la historia de la Biblia, ¿no? Después,
Ahora sí pasamos por, déjame ver, los escritos originales. Para el Antiguo Testamento llamamos Antiguo Testamento a un conjunto de libros sagrados en los que los judíos denominan Tanakh, Torah, Neví y Ketuvim, que significa la ley, profeta y escritos, y que constituye para judíos y cristianos la más antigua fuente de revelación divina escrita. Lamentablemente, los escritos originales de la Biblia no sobrevivieron hoy en día, probablemente se desintegraron a través del tiempo. Los escritores de la Biblia no grabaron la palabra en piedra o metales, sino utilizaron materiales perecederos. Los más antiguos se escribieron sobre papiros y muchos más tarde los pergaminos. Estos dos materiales de escritura estaban amenazados por la humedad, el moho y varios tipos de gusanos, tendiendo a desaparecer con mayor facilidad el papiro. Después vamos por lo que viene a ser, bueno, lo que viene a ser esa parte es muy amplia. Después nos adentramos a lo que vendría a ser, bueno, para el Nuevo Testamento. En los orígenes de la Iglesia, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral a los apóstoles. Pasando en el tiempo, se sintió una urgente necesidad de poner por escrito las enseñanzas del Señor Jesús y los rasgos más sobresalientes su vida. Este fue el origen de los evangelios. Por otra parte, los apóstoles alimentaban espiritualmente a los fieles mediante cartas según los problemas que iban surgiendo. Este fue el origen de las epístolas. Después vamos por los manuscritos. Los manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero o cabra. Los manuscritos en el Antiguo Testamento. Antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto a partir del 1976, no poseíamos manuscritos del Antiguo Testamento anteriores al siglo IX y siglo X después de Cristo. La colección la colección más completa existente hoy de esos manuscritos de la Biblioteca de Leningrado, organizada por el judío ruso Abraham en 1784, guión 1785-1874. Mencionaremos algunos de los más importantes de ellos que han sobrevivido en el pasado para la construcción del texto hebreo. El Códice del Cairo en el siglo IX al siglo X después de Cristo contiene a los profetas. En 1896 se descubren en una cámara de la sinagoga en el Cairo llamada Genizá, donde se almacenaban los manuscritos bíblicos que ya no servían para el uso lingüístico, unos 200.000 fragmentos. Ahora un segundito. Ya, los manuscritos del Nuevo Testamento se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto completo o incompleto del Nuevo Testamento. Además, han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín
y otros 9.300 en versiones de siriaco, arameo, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos. Después pasamos por... ¿dónde está? Un segundito. Ahora sí nos adentramos a lo que viene a ser... Ay, un segundito. Ya, nos adentramos ahora a lo que viene a ser cánones de la Biblia, ¿ya? Con esto casi concluyo. En el canon griego o canon de Alejandría, en la versión griega llamada Septuaginta, o versión de los siglos, ¿dónde están? Que incluyeron libros que se leían en la sinagoga de Alejandría, los denominados libros deuterocanónicos. Algunos libros no fueron traducidos sino escritos diariamente en griego, Sabidurías, y en el segundo libro de los Macabeos. Este canon tiene 15 libros, más que en el canon hebreo, y se clasifica en legislación e historia, poetas y profetas. Bajamos el canon hebreo o el canon de Palestina. Un grupo de rabinos que había conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 fundaron hacia el año 90 una escuela Yamnia. Decidieron recopilar y ordenar los libros que consideraban inspirados, tarea que finalizó en el siglo II de nuestra era. Solo aceptaron los que habían sido escritos en hebreo, es decir, solo 30 de los 39 libros, excluyendo los deuterocanónicos. Estos libros se denominaban protocanónicos. La Biblia hebrea contiene 24 libros y se dividía según de la siguiente esquemas. El Torá, la ley, contiene 5 libros de Moisés. El Nemí, profeta, se divide en profetas anteriores, profetas posteriores. Ketubín, los escritos contienen salmos, proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Bueno, eso sería con respecto a lo que, he investigado con respecto a la historia de la Biblia y el canon, hermana. Bien, hermano. Casi muerto. Bien, hermano. Solo una preguntita entonces en este caso. ¿Cuáles son las características que tú has podido ver en cuanto a la investigación sobre lo que es la Biblia de la Septuaginta? Bueno, repito la pregunta, hermano Carlos. Solo una preguntita va a ser. ¿Cuáles son las características que tú has podido ver acerca de lo que es la Biblia? En este caso la Septuaginta, porque tiene algunas características distintas, ¿no es cierto? Mi hermano está ahí. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente. Entramos, a ver, vamos a ir con nuestra hermana
Jocelyn. Hermana Jocelyn, por favor. ¿Tiene su defensa preparada? La hermana Jocelyn se encuentra ahí. Mi hermana, sí, van a disfrutar aquí, yo sé mi trabajo, pero hay mucho gusto, pero igual voy a hablar, hermana. Ya. Hermanos, para todos, ¿no? Ahorita un hermano me ha enviado ya su documento, porque lo ha hecho, no es así en documento, entonces me lo ha enviado. Entonces les voy a pedir que por favor, cada uno de los presentes que puedan enviarme el documento. Bueno, dos hermanas ya me han enviado, uno que se ha pedido permiso y otro que ya ha expuesto. Los otros, por favor, que puedan enviarme su investigación. Ya si lo han hecho a mano, lo sacan una foto y me envían. No pasa nada. Ya, y si lo han hecho en documento, me envían el documento. Entonces, yo en base a eso también voy a ponderar otra parte. Entonces, uno es la parte oral y otro también es la parte escrita en cuanto a la investigación. Disculpa, hermana, le vamos a enviar a su personal o al grupo. Al grupo puedan enviarlo, hermano. Al grupo. Ya, gracias. Bien, vamos a... está presente, veo, nuestra hermana María Elena. Amén, hermano. Bien, hermana, adelante, ¿tiene preparado ya su defensa? Sí, pero no sé cuánto me llega a Hermana, entender. yo me voy a dar mi defensa, Perdón, un ratito. Dime, hermana Jocelyn. yo no voy a dar mi defensa, hermana, yo preparo igual mi defensa, Ah, ya. no sé, tal Entonces, vez no iniciamos muy con usted, hermana Jocelyn, y después continúa nuestra hermana María Elena. Adelante, hermana Jocelyn. bien, hermana. Canon no es una sola lista de textos, es la cualidad o carácter de las escrituras, por el cual nuestras reglas de vida, como la palabra infalible de Dios. Por lo tanto, canónico es equivalente a autoridad, la divina autoridad de las escrituras. La palabra española canon proviene del griego cañón o que significa la regla o vara de medir. El uso de la palabra canon para referirse a un conjunto de escrituras religiosas fue utilizado por primera vez por David Buchan en el siglo XVIII. Diversos cánones bíblicos se han desarrollado a través del debate y el acuerdo por aparte de las autoridades religiosas de sus respectivas creencias y denominaciones. Algunos libros, como los evangelios judeo-cristianos, han sido excluidos de varios cánones, pero muchos libros escritos son considerados apócrifos bíblicos o deuterocanónicos por muchos, mientras que algunas denominaciones pueden considerarlas totalmente canónicas. Existen diferencias entre la Biblia hebrea y los cánones bíblicos cristianos, aunque la mayoría de los manuscritos tienen algo en común. Los distintos grupos religiosos incluyen libros diferentes en sus cánones bíblicos y distintos órdenes que a veces dividen o combinan libros. El Tanakh judío, a veces llamado Biblia hebrea, contiene 12 libros divididos en tres partes. Los 5 libros de la Torah enseña los 8 libros. El Nevi'im, profetas y los 11 libros de los Ketuvim escritos. Está compuesta principalmente en hebreo bíblico, con parte en arameo. La Septuaginta en griego koine, que se parece mucho a la Biblia hebrea, pero incluye textos adicionales que utiliza como Antiguo Testamento griego cristiano, al menos en algunos liturgios cristianos. La primera parte de las Biblias cristianas es el Antiguo Testamento.
que contiene como mínimo los 24 libros de la Biblia hebrea, pero dividido en 39 protestantes o 46 católicos. Libros incluidos las obras deuterocanónicas y ordenadas en forma diferente. La segunda parte es el Nuevo Testamento, que contiene casi siempre 27 libros. Los 24 evangelios canónicos, hechos de los apóstoles, 21 epístolas o cartas en el libro de Apocalipsis, y la Iglesia Católica y las iglesias cristianas orientales sostienen que ciertos libros y pasajes deuteronómicos forman parte del canon del Antiguo Testamento. Las iglesias ortodoxa bizantina, iglesias ortodoxas orientales y las iglesia asiria de Oriente pueden tener diferencia en sus listas de libros aceptados. Algunos grupos cristianos tienen otros libros canónicos que se consideran escrituras sagradas, pero no forman parte de la Biblia. Esa sería mi defensa, hermana. Bien, hermana. La misma pregunta que le he hecho el anterior. Según su estudio, su investigación, ¿cuáles son las características de lo que es la Septuaginta? Perdón, ¿qué dijo, hermana? Sexto, Septuaginta, las características de la Septuaginta. que se parece mucho a la Biblia hebrea, pero que incluye libros adicionales, hermana. Ya. ¿Qué puedes rescatar en cuestión, ya, qué puedes rescatar en cuestión del canon bíblico? ¿Qué es tu opinión acerca de ese tema? Eh, que la Biblia, mayoría de la Biblia es canónica, porque mayoría de los libros son canónicos. Ya, bien, hermana, perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente, por favor, hermana María Elena. Adelante. Ya, bueno, ya, la historia del canon bíblico que nos ha mandado a investigar, bueno, el canon se refiere a es como una norma, o una regla para poder sacar determinados libros que son, digamos, parte de lo que es todos los libros inspirados por Dios, ¿no? Entonces, eso es uno. Y ahora, en cuanto a eso, también he investigado que canon bíblico, en primero, el canon bíblico está en canon hebreo, no sé si son clasificaciones, podría decir también. El canon hebreo, lo que es el Antiguo Testamento, está conformado por el Torah, el libro de los profetas, los escritos o Ketuvim, también está el canon, eh, bueno, esos son. Y entre esos está, en el Torah está el Pentateuco, que nosotros conocemos como el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que se cree que estos libros fueron establecidos en su forma final durante el siglo V antes de Cristo, y que lo atribuye, digamos, a su autoría a Moisés en específico. En cuanto a los profetas, que incluye los libros Josué, Jueces, Samuel, Reyes y los libros de los profetas mayores y menores, en este caso se atribuye que fue escrito durante el periodo donde hubo la caída ¿cómo se dice? Bueno, donde fueron deportados, ¿no? A Babilonia los israelitas. Y en cuanto a los escritos de Ketuvim, estos son libros como los Salmos, Proverbios, Job y los libros históricos como Crónicas y Esdras. Estos libros, como también Eclesiastés y Cantares, dentro de estos también está Daniel y Esther,
conforman el Ketuvim y se han visto estos escritos durante el concilio de Jamnia, alrededor de los 90 después de Cristo, por los líderes judíos que han definido de manera más clara a estos libros que deberían de incluirse en el canon hebreo, ¿ya? Y hay también el canon griego, según la historia del canon bíblico, donde se habla de la Septuaginta. Durante el periodo helenístico, que es en el siglo III antes de Cristo y II después de Cristo, muchos judíos vivían fuera de Palestina, pero particularmente estaban en Egipto y hablaban más el griego. Entonces, para esto los judíos han traducido al griego las escrituras hebreas que tenían anteriormente y como resultado ha nacido lo que es la Septuaginta. Una traducción de la Biblia hebrea ha sido la Septuaginta y sus características, bueno, solo me he anotado unos cuantos. Las características de la Septuaginta es uno que está escrita en el griego koiné, su traducción literal es del hebreo, que incluye elementos de la interpretación y la paráfrasis. Paráfrasis se basa bueno, ya hemos dicho que se basa en los libros literarios del hebreo y que incluye también libros apócrifos, ¿ya? Eso. Ahora, ahora también está el canon cristiano del Antiguo Testamento, dentro de esa investigación que hice, que anuncia que hay el canon de los primeros concilios, el canon del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica, el canon de la Iglesia Protestante y también está el canon bueno, estos son el del Antiguo Testamento. En cuanto al canon de los primeros concilios, habla de lo que es el concilio de Hipona, que se ha hecho en el 393 después de Cristo. Y el concilio de Cartago, que también se ha hecho en el 397 después de Cristo. En el continente africano, que fueron importantes para la Iglesia occidental, porque habían adoptado una lista de 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, basándose en la Septuaginta. En cuanto al canon del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica, en 1546, el Concilio de Trento ha reafirmado el canon del Antiguo Testamento utilizado en la Iglesia Católica actualmente, que incluye 46 libros de los deuterocanónicos. Y este canon es conocido como el canon tridentino. También un poco de lo que es el canon de la Iglesia protestante. Se habla de la Reforma protestante, que más que todo es conocido, digamos, como que el que encabeza es Martín Lutero, quien ha propuesto el canon más, digamos, más restringido, que excluía los libros deuterocanónicos y a los, ¿cómo se dice? A los apócrifos, basándose claro, en el canon hebreo y no así tanto en la Septuaginta. En la mayoría de las iglesias protestantes, como en la iglesia luterana, la reforma ha adoptado el canon hebreo, reduciendo así al Antiguo Testamento, que tenía 46 libros, a 39 libros, excluyendo los deuterocanónicos. Ahora, en cuanto al canon del Nuevo Testamento, se formó, dice, en un proceso gradual, o sea, de poco en poco, dando un reconocimiento a los escritos de los apóstoles. Los primeros escritos cristianos que han comenzado a escribir, como por ejemplo las cartas y los evangelios, se han desarrollado en comunidades cristianas. Estos escritos fueron ampliamente leídos y considerados autoritarios por muchas iglesias. Dentro de esto también está la formación del canon,
del Nuevo Testamento, obviamente. En estos incluye un listado del canon del Nuevo Testamento que se hizo en el siglo IV, en donde se reconoce, digamos, a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Pablo. Eso, y donde también se publica la lista de los 27 libros, digamos, dentro de este Nuevo Testamento. Y donde también hay un concilio, que es el Concilio de Cartago, del 397 después de Cristo, donde ratifica esta formación de este canon, incluyendo los evangelios y las cartas paulinas. También ha habido una controversia en que si se quedaban con estos 27 o no, o incluían a un evangelio, el evangelio de Tomás, pero a la final se han quedado con estos 27 libros. Entonces, eso es lo que he ido investigando, hermana. Bien, hermana, la siguiente interrogante. ¿Por qué crees que lo que es la Septuaginta tenía añadido lo que son, bueno, tal vez en tu investigación también lo has encontrado, están añadidos lo que son los libros deuterocanónicos? Porque debemos de tomar en cuenta que los libros, el canon del hebreo tenía estos libros, entonces como ellos lo veían importante, los escritos de Moisés y todo eso, entonces yo creo que por esas razones que lo tenía, digamos, esos libros deuterocanónicos. ¿Hay alguna diferencia entre el canon hebreo? El canon hebreo se ha realizado antes de lo que aparezca en la Septuaginta y me estás indicando que el canon hebreo aceptó lo que son los libros deuterocanónicos. No, no ha aceptado. O sea, lo ha excluido, no lo ha aceptado. Ya. Sí. Ya, para aclarar, está bien, hermano. Para aclarar, ¿no es cierto? Lo que es la Septuaginta ha utilizado lo que son los libros deuterocanónicos por el contexto en el cual se encontraban, ¿ya? Esto más que todo lo utilizaban lo que son las comunidades judías en la diáspora helenística, especialmente en Egipto. Entonces, por ello es que han aceptado estos libros lo que es la Septuaginta. ¿Por qué? Porque dentro de los deuterocanónicos no solo vamos a ver cosas que está fuera de contexto en relación a las historias bíblicas, sino que también hay afuera de ello historias. Entonces es por eso que la Septuaginta lo ha usado dentro de lo que es su versión y así también lo que ha sido posteriormente aceptado, como ustedes lo han mencionado, por la Iglesia Católica. Ya, entonces es por eso más que todo que lo han utilizado la Septuaginta, los libros deuterocanónicos estaba incluido. ¿Por qué? Porque en el contexto en el cual se encontraban, los demás lo utilizaban, lo que es las comunidades helenísticas, ¿ya? Vamos a continuar. Veo aquí a nuestro hermano Iván Aguilar. Hermano Iván, ¿te ha preparado? Hermano Iván, ¿se encuentra ahí? Hermana, buenas tardes. Buenas tardes. Le comento que no me he preparado mucho porque recién ayer o anteayer he empezado a investigar porque la anterior clase le he pedido permiso y no me he preocupado, hermana. Pero al final de la clase puedo defender, no hay problema, porque así me quedo hoy día haciendo mi tarea, mi defensa. Ya, está bien. Entonces, al final de la clase, hermano, estaba aquí el hermano Heimberg, pero se salió. Si alguien lo conoce, tal vez se pueda comunicar con él también para que realice su defensa. Si es que alguien, ¿no es cierto?, lo conoce al hermano Heimberg. ¿Ya? Bien, hermanos, dada lo que es sus explicaciones, ¿por qué se les ha pedido que investiguen? Porque fuera de lo que yo les he explicado, que no está con toda la profundidad de detalle, porque para ello necesitaremos más clases, hay que tomar cada punto con mucho cuidado, pero sí está lo más importante, lo que yo también les indiqué. Y lo que ustedes han investigado les va a servir para ustedes mismos, ¿no es cierto? El conocimiento que se adquiere es para ustedes y para que ustedes en lo futuro o en lo posterior puedan compartirlo con alguien más. La historia del canon a veces es un poquito complicado de entender por qué han aceptado, otros lo han rechazado, pero al final de finales nosotros tenemos que quedarnos que todo ha ocurrido en una línea del tiempo conforme a la voluntad de Dios.
¿ya? Entonces, es muy interesante saber lo que es el canon de la Biblia, porque es prácticamente los libros en los cuales nosotros debemos de basarnos, estudiarlo, escudriñarlo, porque Dios nos ha hablado, nos habla a través de cada uno de esos libros que están dentro de la Biblia, ya dentro del canon, están aceptados, ¿ya? Bien, hermanos, vamos a dar lo que es la evaluación parcial. Son 15 preguntitas, no están complicadas. Esta evaluación parcial prácticamente entra lo que es los inicios, qué término procede, de qué término procede la Biblia, cuál es el propósito de la Biblia, el término que usaban los escritores, qué término usaban los escritores para referirse al Antiguo Testamento, ya me has hablado de eso. ¿Qué podemos llegar a conocer por medio de la revelación? ¿Cuáles son los principios básicos de un libro canonizado? Les había dicho, ¿no es cierto?, por cuál pasos ha pasado cada uno de los libros para poder ser aceptado dentro del canon, ¿ya? Entonces, solo son 15 preguntitas, en su mayoría son lo que es selección múltiple, unos cuantos solamente es de desarrollo, así que voy a enviar en este momento el enlace al mismo chat, como ustedes ya lo saben, como suelo hacerlo en las clases. Esto es para que ustedes puedan responderlo. Si alguno tiene algún problema con el enlace, me avisa y yo voy a arreglarlo. Terminando de llenar este examen parcial, continuamos ya con el último tema de lo que es introducción a la Biblia y posterior vamos a hacer algunos detalles para lo que es la última clase, ¿ya? Entonces, en este momento ya acabo de enviar, puedan ingresar y puedan responder. Tienen 15 minutos a 20 minutos, ¿ya? Entonces, traten de responderlo lo más conscientemente posible, ¿ya? Así que, adelante, estimados hermanos, puedan contestar lo que son las preguntas. Ya están con las evaluaciones. Vamos a continuar ya con el avance del tema porque la hora también pasa y nosotros debemos de llevar a cabo lo que son el avance del día de hoy. Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que es el avance. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva. Hoy vamos a llevar lo que es el último tema, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque hoy es nuestra penúltima clase. Entonces, este es la lección número 9, que usted lo tiene tanto en el texto digital y si es que usted lo tiene en el texto físico, si es que lo ha hecho imprimir, lleva por título, ¿no es cierto?, pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Ya habíamos hablado a un inicio que la Biblia es uno de los libros más comercializados, más vendidos en todo el mundo, ¿ya? Y esto lo hace un libro diferente a los demás. ¿Por qué? Porque no es un libro escrito por humanos solamente, por ideologías, no, sino que es escrito por humanos inspirados por Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál es la singularidad de la Biblia. Ya vamos a iniciar con esto para ir a adentrarnos en su perfecta unidad, a pesar de tener varios autores, en lo que es su indestructibilidad y demás, ¿ya? Vamos a iniciar hablando de que la Biblia tiene una singularidad y en este caso vemos de que la Biblia es un libro singular. Como inciso A, que usted lo tiene en la pantalla, me puede seguir con la vista, hablamos de que la Biblia es la prueba de fuego para todo escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el poder de predecir el futuro de una manera exacta e inequívoca. Y es de esa manera que lo hace la Biblia. Por ejemplo, voy a dar lectura en el libro de Isaías 41. Isaías capítulo 41, verso 21 al 23. Dice así: Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob.
Traigan, anuncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Ya? Dentro de lo que es la Biblia, nosotros vamos a verlo y ya sabemos lo que va a pasar en un futuro. Ojo, esto no va relacionado a lo que es el horóscopo, lo que es la predicción de futuro por los videntes, ¿no es cierto? Que hoy en día te dicen, te voy a leer las cartas, te voy a leer la mano, yo sé lo que te va a pasar. No tiene nada que ver con eso. ¿A qué habla cuando habla del futuro? Por ejemplo, nosotros no nos tenemos que sorprender cuando aparezcan nuevas enfermedades, no nos tenemos que sorprender cuando oyamos de guerras u otras cosas que nos muestran que la venida del Señor está cerca. A eso se refiere. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar de aquí a un futuro. No sabemos la fecha exacta, ni el día exacto, ni el año exacto. ¿Qué es lo que sabemos? Que va a pasar. Sabemos que Dios va a venir, que Dios va a recoger a su pueblo y que la humanidad va a ser juzgada, que aquellos que merezcan ir al cielo van a ir al cielo, y aquellos que su lugar sea lo más profundo de la tierra, ahí será su lugar. Ya, entonces, a eso habla de que es un libro singular. Es un libro donde nosotros podemos ver prácticamente el futuro de una manera exacta e inequívoca. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y se va a cumplir. ¿Ya? La singularidad de la Biblia se evidencia en 4 aspectos principales. 1. Es singular en cuanto a la enseñanza profética, lo que implica que no hay otro libro que enseñe profecía como lo hace la Biblia. Ustedes algún momento han debido escuchar o han debido ver, ¿no es cierto?, la venta de libros, que allá afuera hay, ¿cómo leer la mano? Por ejemplo, tiene un nombrecito, ¿ya? Que esta línea significa tu futuro, tu relación amorosa y demás. O incluso hay ¿cómo se llama? De esta persona. Se me fue, pero hay enseñanzas proféticas de otras personas eruditas, ¿ya? Que están dentro plasmado en libros, pero no, esas son profecías, se podría decir humanas, pensamientos, según ellos, qué va a pasar en el futuro, pero en la Biblia nosotros vamos a ver una enseñanza profética real, ¿ya? Nos muestra lo que va a pasar, las 7 trompetas, nos muestra qué va a suceder, qué plagas, qué cosas va a venir. ¿Ya? Entonces, en relación a ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Biblia es singular en cuanto a la enseñanza profética. No hay otra. Nosotros queremos entender las 70 semanas de Daniel, está en la Biblia. Claramente va a haber otros textos que apoyan a esta profecía que ya está escrito en la Biblia, ¿ya? Pero no vamos a ir a buscar otra profecía de otras personas que nos hable otras cosas, nada que ver, sino que la Biblia es singular en cuestión a la enseñanza profética. O sea, es única, ¿ya? 2, también es singular en cuanto a la enseñanza histórica. 3, es singular en cuanto a su traducción. Ningún libro se ha traducido tanto como la Biblia. Ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Incluso para estudios universitarios superiores, ¿qué es lo que se utiliza? Muchas veces los docentes dicen, no hay tal libro, ¿por qué? Porque todo está en inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo han traducido al castellano, que no lo han traducido a otros idiomas. Sin embargo, si tú quieres ver la Biblia, usar la Biblia, vas a ver que hay traducciones, hay en Aymara, incluso, ¿no es cierto? Hay en inglés y en otros idiomas que nosotros obviamente no lo tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque en Bolivia no se hablan esos idiomas, pero sí en otros lugares se han llegado a traducir en otros idiomas. ¿Para qué? Para que alcance la Biblia a otras personas, a otros lugares. Entonces, es singular en cuanto a su traducción, no hay otro como él. Es singular en cuanto a la enseñanza de personalidades, haciéndolo de manera fiel. Es única en cuanto nos habla de personalidades, de personajes bíblicos, ¿ya? Nosotros vamos a ver historias de distintas obras literarias que prácticamente están muchas veces sacados incluso de la Biblia, algunos relatos, y solamente son modificados y realizados de otra manera. Pero nosotros vamos a ver en la Biblia que es muy singular en cuanto a ese tipo de enseñanzas de personalidades, ¿ya? Ahora, vamos a desglosarlo. Dios mencionó 5 cosas en relación a la descendencia de Abraham. Vamos a verlo, ¿ya? ¿Por qué en cuanto a la enseñanza profética como número 1? Ahora lo vamos a desglosar después de haber dado un poquito lo que es
pequeños conceptos. Primero, es singular en cuanto a la enseñanza profética. Voy a pedir, por favor, que me lo puedan dar lectura. Esto es para que participemos en la clase y no sea monótono, ¿ya? Voy a pedir, por favor, que nos lo dé lectura a nuestra hermana María Elena. Por favor, hermana María Elena, Génesis capítulo 15, verso 13 al 16. Por favor, hermana María Elena. Del 13 al 16. Sí, por favor, hermana. Ya, dice así el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y que tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha hallado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Amén? Amén. Bien, gracias, hermano. Palabra de Dios. Todo lo que nos ha dicho prácticamente en esos versículos, ¿ha ocurrido? Sí. Ya, nosotros vamos a ver la cuestión de la descendencia de Abraham, que muchas veces se alejan y Dios les da el correspondiente jalón de orejas y posterior vuelven, ¿no es cierto? Entonces vemos que todo se ha cumplido. Además, en el número 1 vemos que Dios ha dicho que iban a morar en tierra ajena. ¿Se cumple? Sí. ¿Ya? 2, que serían esclavos allí también. Sí, se cumple. Voy a dar lectura a Éxodo capítulo 1, verso 10 al 13. Dice así. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo Guesda, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, haciendo entender lo siguiente. ¿Qué había dicho Dios? Dios le ha dicho que la descendencia de Abraham iba a estar por un tiempo alejado, pero volvería a su tierra, ¿no es cierto?, a donde tendrían que estar. Y se ha cumplido. ¿Por qué? Porque han morado en tierra ajena. ¿Dónde? En Egipto. ¿Qué ha sucedido ahí? Han sido esclavos. Entonces se cumple tal cual. Y posterior de que han sido esclavos, vuelven a la tierra prometida, donde tendrían que estar y donde iban a formar lo que es una nación. Ya entonces sí se cumple. Por eso es que es en cuanto a enseñanza profética única. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y se va a cumplir. Es singular, seguimos con la enseñanza profética. La Biblia menciona que el pueblo de Israel iban a ser oprimidos por 400 años. ¿Se cumple? Sí, se cumple. ¿Que la nación opresora sería juzgada? Sí, eso lo vamos a dar lectura, ¿ya? En Éxodo capítulo 6 al 12 y el 14. Vamos a ver el capítulo 14, verso 22 al 31. Dice así. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vino a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios ha dicho que iba a proteger al pueblo de Israel. ¿Ya? Y que aquellos que los estaban, o que era la nación opresora contra ellos, iba a ser juzgada. ¿Se cumplió? Sí.
¿Dónde? Cuando han cruzado el Mar Rojo, ¿no es cierto? Cuando el faraón fue con los carros tras ellos y ellos quisieron cruzar el mar así como estaban cruzando los del pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Murieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿se ha cumplido? Sí. Dios cumple en cuanto a profecía, sí. Además menciona que saldrían con gran riqueza. Y sí, han salido con mucha riqueza. ¿De dónde? De Egipto. Ya cada uno de ellos estaba con los lingotes de oro y demás. Entonces, vemos ahí que en cuanto a profecía, la singularidad de la Biblia sí se cumple, es única. ¿Ya? Vamos a ver otras muestras, otras pruebas. Algunas profecías en relación a la nación de Israel. Seguimos con Israel. Que Israel sería una gran nación. Recordemos que cuando Dios hace esa promesa a Abraham y le menciona y le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, o sea que no se pueden contar, como la arena del mar. ¿Y fue así? Sí. ¿Se convirtió en una gran nación? Sí. Y lo vemos. ¿Por qué? Porque los israelitas posteriormente vamos a ver al transcurso de la historia que se van a distintos lugares. Ya cada uno de ellos va y forma su nación y por ende se vuelve una gran nación. Eso lo vamos a ver, ¿ya? En Éxodo capítulo 1, verso 7 al 9. Primeramente vamos a ver Génesis. A ver, voy a pedir, ahora sí que me lo den lectura. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, por favor, hermano Luis Fernando. Y Éxodo capítulo 1, verso 7 al 9, hermano Iván Aguilar. Por favor, adelante. Hermana Génesis, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. amén. Génesis 12, 1 al 3. Amén. La palabra del Señor dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bien, gracias. Hermano Iván, por favor, adelante, Éxodo capítulo 1, versos 7 al 9. La palabra del Señor dice así, Éxodo 1, 7 al 9. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Éxodo 1 del 7 al 9. Amén, hermano, gracias. Como ustedes han escuchado en la palabra de Dios, se ha cumplido. Dios le ha dicho a Abraham que su descendencia iba a ser mucha y así fue, se cumplió, ¿no es cierto? Es por eso que el pueblo de Egipto empezó a temer al pueblo de Israel porque se multiplicaban en gran manera y tenían miedo que hagan, como hoy se lo denominaría un golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, para que se pueda entender mejor, lo digo así. Entonces, para ese entonces temían a que sucediera eso y es por eso que los han empezado a esclavizar, ¿ya? Además de ello, otra singularidad que vamos a ver en cuanto a la profecía en relación a la nación de Israel, y es que sus reyes saldrían de la tribu de Judá. Vamos a ver la profecía. La profecía está en el libro de Génesis, Génesis capítulo 49, Génesis, repito, Génesis capítulo 49, verso 10, dice así. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está la profecía de que los reyes saldrían de dónde? De la tribu de Judá. Ahora vamos a ver que se ha cumplido. Vamos a ver en el libro de Salmos, Salmos capítulo, bueno, 60, Salmos 60, verso 7, para su mejor comprensión. 7, dice así. Mío es Galat y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Los reyes han salido de la tribu de Judá.
Entonces hace referencia a tal situación, mostrando que las profecías escritas en la Biblia son particulares, son únicas. ¿Por qué? Porque se cumplen. ¿Ya? Vamos a continuar. Hay la profecía, o estaba en la Biblia, lo que es, se menciona que la nación estaría 70 años en cautiverio babilónico. La profecía está en Jeremías, ya, lo vamos a ver. El libro de Jeremías, capítulo 25, verso 9 al 12. Repito, libro de Jeremías, capítulo 25, verso 9 al 12. Dice así: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas Ya, estas naciones en desdor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. Vemos que en el libro de Jeremías se realiza lo que es la profecía de lo que iba a suceder con quienes, con el pueblo de Israel. ¿Y se cumple? Sí. Eso lo vamos a ver en el libro de Daniel, ¿ya? Libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 al 2. Hermana, por favor, ¿nos puede dar lectura? ¿Dónde está nuestra hermana? María Elena, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 1 al 2. Daniel 9, versículos, hermana. Verso 1 y 2. Ya dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Amén. Gracias. Ahí vemos que Daniel está afirmando que se había cumplido dicha profecía, viendo lo que se había escrito en Jeremías, ¿ya? Entonces, haciendo hincapié a qué, a que esta profecía sí se había cumplido. Además, otra de las profecías, que Israel se convertiría en refrán. Lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, verso 28, capítulo 28, verso 37. ¿Ya? Repito, Deuteronomio capítulo 28, verso 37, que nos dice así: Y serás motivo de osor, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Haciendo referencia a una profecía de que el pueblo de Israel se volvería un refrán. ¿Se cumple? Sí. Lo vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 44, en este caso, capítulo 13 y 14. Dice así: Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Ah, haciendo referencia a que se cumplió. Sí, el pueblo de Israel se había convertido en un refrán, se había convertido en algo en que los demás decían, no tenemos que ser como ellos. Ese es el refrán, ¿no es cierto? Como por ejemplo, del pastorcito mentiroso, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, por ejemplo, haciendo tomar como referencia de que no debes de mentir. Entonces, lo mismo había sucedido con el pueblo de Israel. Muchos de ese entonces decían, mira, el pueblo de Israel se han hecho esto, nosotros no tenemos que hacer esto. Por eso es que menciona en este salmo, ¿no? Se hacen la burla de nosotros, se mofan. ¿Por qué? Porque ellos ya habían llegado hasta ese punto, ya se habían comportado de tal manera que Dios ha permitido, pues, que los demás los tomen como un refrán. Entonces, ahí vemos que sí se ha cumplido. Vamos a continuar.
Otro, profecías relacionadas con ciudades específicas, ¿ya? Como por ejemplo, la ciudad de Tiro, ¿ya? ¿Cuál es la ciudad de Tiro? Eso sí voy a pedir que por favor me lo den lectura. El libro de Ezequiel, eh, hermano Iván, por favor, Ezequiel capítulo 26, verso 1 al 12. Repito, Ezequiel capítulo 26, verso 1 al 12. Y los demás escuchemos atentamente, por favor. Ezequiel 26, 1 al 12, ¿no? Sí, exacto. Ya. El día primero del mes, primero del año 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, cuando Jerusalén, que era la puerta de las naciones, fue conquistada, Tiro se burló de ella y pensó en sacar provecho de su caída. 3. Por eso yo, el Señor y Dios, estoy en contra de Tiro y voy a lanzar contra Tiro a muchas naciones, que la azotarán como las olas del mar. 4. Las murallas y las torres de Tiro se vendrán abajo. Voy a barrerla por completo, voy a dejarla lisa como una peña. 5. Será saqueada por las naciones y quedará en medio del mar como un tendedero de redes, porque así lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. 6. En los campos sus hijas morirán a filo de espada y así sabrán que yo soy el Señor. 7. Si así ha dicho Dios el Señor. Tiro del norte voy a traer contra ti al rey Nabucodonosor de Babilonia, que es rey entre los reyes, y que cuenta con caballos y carros de guerra, y con soldados de caballería y grandes ejércitos. 8. A tus mujeres que estén en el campo, las matará a filo de espada, y a ti te atacará con torres de asalto. Levantarán rampas contra ti, y te atacará protegido por sus escudos. 9. Atacará tus muros con arietes y destruirá tus torres con hachas. 10. Cuando seas conquistada y tus puertas se vengan abajo, y sus caballos y carros de guerra irrumpan en tus calles, será tal el estruendo que tus murallas se estremecerán y una nube de polvo te cubrirá. 11. Los cascos de sus caballos hollarán todas sus calles, a tu pueblo lo matarán a filo de espada, y tus sólidas columnas rodarán por el suelo. 12. Se robarán tus riquezas, saquearán tus mercaderías, derribarán tus murallas y destruirán tus bellas mansiones. Hasta tus piedras, tu madera y tu polvo lo echarán a las aguas. Amén. Ezequiel. Amén, hermano. Muchas gracias. Vemos ahí que se hace la profecía en cuestión de cómo iba a ser lo que es la destrucción de lo que es la ciudad de Tiro, ¿ya? Como el hermano la da lectura en el verso 3 nos habla de que varias naciones iban a participar de lo que es la destrucción de esta ciudad. Además, de ello también nos menciona que la ciudad iba a ser adosada como la superficie de una piedra lisa. También de que se iba a convertir en un lugar para tener redes y que sus piedras y sus maderas serían tirados al mar. Eso es lo que nos menciona en este capítulo, ¿ya? Y todo esto se ha empezado a cumplir 4 años más tarde. Nabucodonosor sitió la ciudad de Tiro por 13 años, la invadió y después terminó Alejandro Magno. ¿Ya? Entonces, nos habla de ese tipo de profecías dentro de la historia y que se han cumplido. Ya nosotros siempre que leemos la Biblia tenemos que analizarlo, sus contextos. Hemos dicho que lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cada uno de ellos se complementa, ya cada uno de ellos tiene una enseñanza que nos pueda mostrar y dentro de ello estamos viendo de que hay una enseñanza profética que se cumple, ¿ya? Además de eso, que también existen lo que son las profecías relacionadas con ciudades específicas, por ejemplo, la ciudad de Jericó. Josué ha profetizado lo siguiente, como número 1 tenemos que Jericó sería reconstruido por un hombre, ¿ya? Que el hijo mayor de este hombre moriría cuando comenzara los trabajos de reconstrucción. 3. Que el hijo menor del constructor moriría cuando terminara la construcción. Ya son profecías que nos menciona la Biblia y lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que es Josué 6:26. Vamos a leer. Ya, Josué capítulo 6, verso 26 nos dice de la siguiente manera. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó,
Sobre su primogénito echa los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahí está la profecía. Josué da la profecía y dice, ¿no? Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, haciendo referencia a que iba a morir su primogénito, porque dice, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor así asiente sus puertas. Haciendo referencia, ¿se cumple? Sí, y lo vamos a ver. En Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34, que nos dice de la siguiente manera. En su tiempo, Giel de Bet-El reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ah, ¿se cumplió? Se cumplió. Ya, son profecías que vamos a ver en lo largo de la historia. Cuando ustedes lleguen a pasar lo que es la historia bíblica, lo que es la historia del Antiguo Testamento y demás, van a poder verificar este tipo de profecías que se cumplen. Ya, esta profecía, por ejemplo, se ha dado en el año 1450 antes de Cristo y se cumple 500 años más tarde, ya tal y como fue dicho. Una vez que han destruido lo que es las murallas de Jericó, y Josué profetiza, porque Dios también le ha dicho que haga tal situación y se cumple, ¿ya? Entonces, vemos ahí la singularidad en cuanto a la enseñanza profética. Además de eso, vemos profecías relacionadas con personas específicas. Por ejemplo, sobre Jezabel. El profeta Elías dijo 4 cosas en relación a Jezabel. 1, que los perros comerían a Jezabel. 2, que esto sería en los muros de Jezreel. 3, que nadie podría reconocerla como Jezabel. Y 4, que su cuerpo sería como estiércol. Lo vamos a ver a continuación. La profecía lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, verso 23. Repito, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 23. Nos dice así. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Sencillo, su profecía así. ¿Y qué ha sucedido? 3 años después de que se ha profetizado, se ha cumplido al pie de la letra. Eso lo vamos a ver ya en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, que nos dice de la siguiente manera. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, verso 33. Y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Nos narra la historia de Jezabel, ¿no es cierto? Que aquel personaje ya estaba profetizado cómo iba a morir, cuál iba a ser su destino. ¿Fue así? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar a través de ello? Que no solo ha profetizado en cuestión a su nación, que no solo ha profetizado en cuestión a ciudades, sino que también de personas. Ya en esta oportunidad hemos visto de Jezabel. Ahora, también ha profetizado sobre Juan el Bautista. Ya, vamos a leer Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Verso 3 y 5, dice así. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías capítulo 40, verso 3 al 5. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Ya hace una profecía sobre el Juan el Bautista, ya haciendo mención a que él es aquel personaje que se había hablado en el libro de Isaías al mencionar voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ya haciendo referencia a aquello. Entonces, repito, no solo ha profetizado acerca de naciones, acerca del pueblo de Israel, sino también de personas, en este caso más denominado como personajes. Ya, vamos a ver otra profecía relacionada a personas específicas sobre Josías. Ya de Josías se han dicho tres cosas: su nacimiento, su nombre y sus obras. Y lo vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 2. Dice así. He aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, por palabra, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Se ha profetizado acerca de un personaje llamado Josías? Sí. Y después de aproximadamente 350 años se ha cumplido. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 13 en adelante. Ya estamos hablando de Josías, que era un rey de 8 años, ¿ya? Entonces, de esta persona se ha mencionado su nacimiento, su nombre y sus obras. Vemos, verso 13 dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. 16. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Haciendo referencia a que ya se había sabido más antes de que vendría un rey que destruiría todos los altares a ídolos que habían hecho para ese entonces, el rey de ese entonces, ¿ya? ¿Se ha cumplido? Sí. Solo son algunos ejemplos que se da de algunos personajes dentro de la Biblia de los cuales se ha profetizado. Ya, sigamos. También ha hablado sobre Ciro. Se han dicho dos cosas de Ciro. Uno, que él va a permitir la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y también la reconstrucción del templo. La profecía en cuestión a este tema se lo ha realizado antes de que Ciro naciese. Lo vamos a ver en los versículos que están enfrente, ¿ya? Y además, 176 años más tarde, esta profecía se ha cumplido. Son, repito, personajes, personas específicas de los cuales se ha hecho una profecía. Ciro, que antes de que naciera se ha profetizado de que él iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén y también el templo. ¿Se ha cumplido? Sí. No lo vamos a dar lectura por cuestión de tiempo, pero se ha cumplido.
Ya, continuamos. En relación a Cristo, aquí sí es importante. El nacimiento de Cristo ya se lo sabía en el Antiguo Testamento. No es que ha aparecido de repente en el Nuevo Testamento, no, sino que sí se ha profetizado mucho más antes. Ya, vamos a verlo eso en el libro de Isaías. Esto sí les voy a hacer leer, ¿ya? Isaías, ¿dónde está? Por favor, hermano Luis Fernando, el libro de Isaías capítulo 7, verso 14. Ya, hermana, 7:14, ¿no? Sí, por favor. Ya, así dice la palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. A ver, gracias. Vemos ahí que hace referencia de una virgen, no menciona el nombre, ¿no es cierto? Solamente dice virgen y que su nombre sería Emmanuel. Y en este caso vamos a ver lo que se cumple en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 22 al 23, que nos dice así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió? Se cumplió. ¿Dónde? Lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Además de eso, también se ha realizado la profecía en relación a Cristo, que se le daría el trono de David, ¿ya? Esto lo vamos a ver. Eh, por favor, hermana María Elena, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Un momento, por favor. 7, 12 y 13 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿dónde estoy? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y firmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Amén. Amén, gracias. Vemos ahí que le estaba diciendo, ¿no es cierto, a David? Yo voy a levantar a alguien de tu linaje, alguien con quien voy a afirmar tu reino. ¿Y si ha sido así? Sí. Lucas capítulo 1, verso 30 al 32 nos dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Haciendo referencia al linaje, por si acaso, ¿ya? Por eso dice David, su padre. Entonces, ¿se ha cumplido dicha profecía? Sí. ¿Que se iba a llamar Emanuel? Sí, se ha cumplido. Dios con nosotros. Lo voy a dar eh, lectura, Isaías capítulo 7, verso 14, que dice así, por tanto el Señor mismo os dará aquí que la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya lo anda lectura y vamos a verificarlo nuevamente, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya, entonces, ¿se cumple? Sí, se cumple. Vamos a continuar. Dentro de lo que es el Antiguo Testamento, se menciona que que Cristo, este personaje, iba a ser rechazado por su propio pueblo. ¿Se cumple? Se cumple. Nosotros conocemos bien la historia, ¿no es cierto? El propio pueblo de Jesús lo rechaza. Además, menciona en el libro de Miqueas 5, capítulo 5, versos 2 y 3, nos dice que nacería en Belén, Efrata. ¿Se cumple? Se cumple. Nace en Belén. En el punto 6 podemos ver que en Salmo 72, 10 e Isaías 60, capítulo 60, verso 3, 6 y 9, nos menciona que le iban a visitar los magos, ¿ya? Ojo, aquí no menciona nombres ni nada como nos lo han enseñado en muchos lugares, no es así, ¿no es cierto? Sí menciona con el nombre magos. Entonces, estas personas ya estaban anticipadas de que iban a visitar a Cristo. ¿Y se cumple? Sí, lo vemos también. Nosotros conocemos bien la historia, por lo cual no vamos a dar lectura, pero sí se menciona en la Biblia
de que y los iban a visitar y que los han visitado. Eso nosotros lo sabemos, ¿ya? Continuamos. Además de eso, en Oseas, esto sí lo vamos a ver, Oseas capítulo 11, Oseas capítulo 11, verso 1, nos menciona que Cristo estaría en Egipto por algún tiempo. ¿Fue así? Sí. En Oseas 11:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroam, hijo de Joás, rey de, perdón, Oseas 11:1, estoy leyendo 1:11, 11:1. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple, sí, medio que confuso, ¿no? Vamos a verlo en Mateo 2:15. Dice así. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Además, en Isaías capítulo 53, verso 3, nos menciona que Cristo, aquel que iba a nacer de la Virgen, ¿por qué Virgen? Porque José no la ha tocado en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, por eso se la denomina virgen, no nada que ver con lo que determina el catolicismo y demás. Ya. Entonces, menciona que Cristo iba a sanar a muchos. ¿Se cumple? Sí. Nosotros conocemos bastantes historias que muestran que Cristo sanaba a los enfermos en ese entonces y hoy en día lo sigue haciendo. Ya vamos a continuar. 10. Tendría celo por su padre. Ya, ¿se cumple? Se cumple. Además de que iba a ser compasivo con los gentiles. Es una de las características más destacadas de la personalidad de Cristo y es así. Se ha cumplido si él iba a ser compasivo con los gentiles, personas que para ese entonces por los israelitas eran muchas veces juzgados, pero Jesús no, Jesús era compasivo con ellos, ¿ya? 12, que hablaría en parábolas. ¿Se ha cumplido? Sí. Nosotros vemos las parábolas de Cristo en el Nuevo Testamento, más que todo en lo que son los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Vemos estas parábolas. ¿Cristo sí se expresaba en parábolas? Sí, y eso lo vemos en la Biblia. Sigamos. 13, entraría de una manera triunfante a Jerusalén. Eso sí lo vamos a dar lectura. Zacarías, verso 9 y 9. Del capítulo 9, verso 9. Dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Son profecías que aquí no mencionan, ¿no es cierto? No dice Cristo vendría así, pero nosotros vemos esta profecía ya realizada cuando este acto se realiza, ¿ya? Vamos a verlo en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 4 y 5, que nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ya? ¿Se cumple? Sí. Si ustedes ven en la Biblia, en los mismos versos dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por su profeta, por el profeta tanto, o solamente por el profeta. Entonces son escenas que vemos que se han profetizado y se han cumplido, ¿ya? Además menciona que Cristo tendría sed, que sus huesos no serían quebrados. Esto ya es en relación a cómo Cristo iba a quedar tras lo que es la crucifixión. Ya vamos a verlo. Voy a pedir que por favor nos lo dé lectura Salmos capítulo 22, verso 15 a nuestro hermano Luis Fernando, por favor. Salmo capítulo 22, verso 15. Ya, hermana, la palabra dice en Salmo 22:15. Así dice la palabra del Señor. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Amén, gracias. Ahí hace referencia, ¿no es cierto?, esas descripciones a que tiene sed, y eso lo vamos a ver en Juan 19, 28. Dice así.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ah, hasta él mismo dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, afirmando que tiene sed. Ahora vamos a ver, menciona que sus huesos no iban a ser quebrados. Vamos a ver Salmos capítulo, o bueno, Salmos 34, 20. Salmos 34, 20, que nos dice lo siguiente. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. O sea que no se van a quebrar los huesos. Imagínense con todo lo que ha pasado Jesús. Hoy en día nosotros ya hasta nuestro hueso se puede romper, pero acá menciona que no iban a ser sus huesos quebrados. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 19, verso 33 al 36. Dice así. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Se cumplió? Se cumplió. La profecía ya estaba escrita. Ya sabíamos cómo iba a estar Jesús y se ha cumplido. Ya, entonces, son cosas que debemos de analizar. Además de eso, ya se sabía, en el libro de Salmos también nos narra que Cristo iba a ser traicionado por Judas. ¿Se cumple? Se cumple, que lo ha vendido por monedas de plata, ¿no es cierto? Además de que, ahí está, que sería vendido por 30 piezas. ¿Se cumple? Se cumple. Otro en relación a Cristo, una profecía, y es que falsos testigos lo acusarían. ¿Lo han acusado? Lo han acusado. Y otra profecía es que Cristo iba a callar delante de sus acusadores. Él cayó, no buscó pelea, no debatió, él simplemente cayó. ¿Por qué? Porque la profecía tenía que cumplirse. ¿Ya? Otro que sería aborrecido sin causa, que sería contado con los pecadores, y fue así. La forma más cruel de ese entonces para juzgar a alguien era la crucifixión, en este caso que esté en una cruz, ¿ya? Y fue él llevado como si fuera uno de los peores. Se cumplió, se cumplió. ¿Qué sería traspasado su costado? Eso lo vamos a ver. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice así. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice. Y desamaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito, haciendo referencia a que sería traspasado su costado. Vamos a ver eso en el libro de Juan 19, 34, 37, donde se ha cumplido la profecía. Dice así en el libro de Juan, capítulo 19, versos 34 y 37. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad porque vosotros también creáis. Haciendo referencia a que se ha cumplido, sí se ha cumplido. ¿Ya? 23, que bebería vinagre. Ya estaba dicho que él iba a beber vinagre y se ha cumplido. Además de que sería desamparado por Dios. Eso lo vamos a ver. Salmos, capítulo 22, verso 1 y 2. Repito, Salmos, capítulo 22, verso 1 y 2. Dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Haciendo referencia de que sería desamparado por Dios. Vamos a ver en el libro de Mateo. Mateo 27, capítulo 27, versos 57 al 60, que dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Perdón. No, sí, estoy bien. Capítulo 27, verso 57. Dice así, verso 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
¿ya? Nosotros recordamos, ¿no es cierto?, que Jesús al morir en aquella cruz del Calvario menciona en el verso 46, ¿no es cierto? Menciona y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros recordamos incluso en las películas, ¿no es cierto?